Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre progresiones geométricas. Esto es un concepto que en uno de los niveles en los que doy clase y para los que estoy haciendo este vídeo se ve solamente de pasada como una herramienta de ayuda para ver otros conceptos que son más relevantes en la unidad. Sin embargo, en otro de los niveles en los que doy clase, este concepto forma parte en sí mismo de los que hay que aprender en la unidad. Por tanto, en ese segundo caso, antes de este vídeo habrán visto otros vídeos que tienen que ver con él y donde se ven ciertos conceptos relevantes. Para los demás, este vídeo es el primero en el que se habla de progresiones geométricas y por tanto voy a hacer una pequeña introducción que puede ser de relevancia para poder seguir un poquito mejor lo que vamos a explicar, ¿vale? Entonces, antes de entrar en el tema de progresiones geométricas, hago un resumen de lo que son las sucesiones. Las sucesiones son series de números, como estas tres que estáis viendo aquí, que siguen un cierto orden particular. Cuando estamos refiriéndonos a esas sucesiones, al primer valor siempre lo determinamos por una determinada notación y en general se suele denotar como A sub 1. Decimos que esto es el primer término de la sucesión. Al segundo término de la sucesión le denominamos A sub 2, al tercero A sub 3 y así sucesivamente. Cuando queremos referirnos a un término genérico de la sucesión que ocupe la posición n, la posición enésima, entonces lo denotamos como A sub n. Y cuando definimos la sucesión en función del valor A sub n, cuando definimos la sucesión mediante una fórmula que viene dada de la manera A sub n igual a lo que sea, donde en ese lo que sea entran un batiburrillo de números que se pueden estar sumando, se pueden estar multiplicando, pero no están referidos al valor anterior, sino al valor primero de la sucesión, o bien están escritos en función del valor de n, entonces decimos que esa fórmula es el término recurrente, es el término general. El término recurrente es otra cosa. Cuando definimos la fórmula de la sucesión en función del valor de n y del primer término de la sucesión, decimos que eso es el término general de la sucesión, ¿vale? Cuando el término viene referido en función de valores anteriores, que no son el primero necesariamente, sino a lo mejor el que está justo antes de él y el anterior del anterior, por ejemplo, decimos que el término es recurrente, ¿vale? Si aún así nos quedan estas dudas, yo os invito a que veáis los vídeos que son anteriores de este, aunque sean de otro nivel, porque os van a aclarar algunas dudas. Aunque como digo, para los que son del nivel superior, quizá tampoco sea del todo relevante. Este vídeo, como digo, es solamente de pasada para poder utilizar una herramienta de mayor relevancia en la unidad. A lo que vamos. Cuando las sucesiones no solamente siguen un determinado orden, sino que además podemos definir el orden de una determinada manera, entonces entramos en el mundo de las progresiones. Cuando tenemos una sucesión definida de tal manera que, partiendo de un término concreto, se puede obtener siempre el siguiente, sumando un determinado valor concreto y siempre es el mismo el que sumamos, decimos que esa sucesión es una progresión aritmética. Aritmética de suma, porque estamos sumando siempre términos. Los términos que se suman, el valor que se suma puede ser positivo o puede ser negativo, pero en cualquier caso se llama progresión aritmética. En el caso de las progresiones geométricas, y con esto ya empezamos con este vídeo, con el tema de este vídeo, lo que tenemos es una sucesión en la que, partiendo de un determinado valor, el valor siguiente se obtiene multiplicando por un determinado número. Ese número por el que multiplicamos se llama razón. Y vamos a ver cuál es la razón en cada una de estas tres sucesiones para poder ser llamadas progresiones geométricas. Como digo, ese valor por el que multiplicamos tiene que ser siempre el mismo para que se llame progresión geométrica. Entonces, empezamos por la primera serie. Tenemos 5, 10, 20, 40, 80, 160, etc. Si el primer término A sub 1 es 5, para pasar de 5 a 10, lo que estamos haciendo naturalmente es multiplicar por 2, ¿verdad? Pues entonces ese es nuestro candidato a razón, pero para que de verdad sea una progresión geométrica, tenemos que estar multiplicando por 2 para pasar siempre de cualquier término al siguiente. Para pasar de 10 a 20, también estamos multiplicando por 2, de 20 a 40 también estamos multiplicando por 2, de 40 a 80 también, y de 80 a 160 también. Cuando ponemos puntos suspensivos, eso quiere decir que
el patrón que venimos tomando desde el principio es el que se sigue hasta el infinito a priori, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos decir que esta sucesión es una progresión geométrica porque el término del que partimos, porque partiendo de un determinado término de la sucesión, el que sea, podemos hallar el siguiente multiplicando por 2, en este caso. En otro caso será otro valor. Entonces decimos que esto es una progresión geométrica cuya razón es 2. En este segundo caso tenemos también una sucesión y va a ser un poquito más difícil ver cuál es la razón, pero en cualquier caso vamos a ver que también es la misma. Para pasar de 162 a 54 quizá nos cueste un poquito, pero si hace falta podemos montar una ecuación de primer grado. Decimos 162 por x es igual a 54. Entonces esa x es el valor por el que estamos multiplicando, ¿verdad? Si despejamos x, vamos a obtener que x es igual a 1/3. Entonces en este caso estamos multiplicando por 1/3. Y no pasa nada porque sea una fracción el número por el que estamos multiplicando. Igualmente, tenemos que estar multiplicando siempre por ese mismo número. Para pasar de 54 a 18, también estamos multiplicando por 1/3. De 18 a 6, también multiplicamos por 1/3 y si lo comprobáis, en todos los demás casos también estamos multiplicando por 1/3. Por tanto, esta segunda sucesión también es una progresión geométrica y en este caso su razón es 1/3. En el último caso, la tercera sucesión es una sucesión en la que además veis que estamos cambiando constantemente el signo de los términos que forman parte de ella. Si cambia el signo, esto siempre tiene que hacernos saltar la alarma y hacernos pensar que la razón debe ser un número negativo, de tal forma que algo positivo por algo negativo me dé negativo, luego esto negativo por el mismo número negativo de antes me dé positivo y así sucesivamente me vaya cambiando el signo de la sucesión. Si os fijáis, en valor absoluto estas dos sucesiones son la misma, en valor absoluto. Pero claro, como en este caso estamos cambiando el signo, lo razonable sería pensar que en lugar de multiplicar por 1/3, estemos multiplicando en este caso por menos 1/3, ¿vale? Y si lo comprobáis vais a ver que en todos los casos estamos multiplicando por 1/3. No lo voy a hacer aquí para no hacer el vídeo más extenso, pero lo podéis comprobar vosotros mismos. Si vamos multiplicando por menos 1/3 en cada caso, vamos obteniendo los siguientes términos de la sucesión. En este caso, entonces, decimos que esa sucesión, precisamente porque siempre multiplicamos por el mismo valor para obtener el siguiente término, es una progresión geométrica. Y precisamente porque el término por el que multiplicamos siempre es menos 1/3, decimos que esta progresión geométrica tiene por razón menos 1/3. Vale, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo vamos a seguir hablando sobre las progresiones geométricas, pero desde un punto de vista un poquito más teórico. Lo que vamos a hacer es olvidarnos de estos valores concretos y nos vamos a referir a las sucesiones a través de su término que ocupa.